Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hasta aquí la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones. Adelante, Sonia. Pues efectivamente, hermanos, hace como 20 años que no me subía aquí al púlpito a compartir la palabra de Dios con vosotros. Yo entonces era líder del grupo de jóvenes. ¿Cuánto tiempo ha pasado, verdad, Abraham? Pero para mí es un placer estar esta mañana aquí con vosotros para disfrutar juntos de un pasaje muy conocido de la palabra, pero que hoy vamos a intentar ver con unos ojos diferentes, con unos ojos que escudriñan la palabra del Señor. Hemos leído el texto en la versión Reina Valera, pero me vais a permitir que yo use ahora, cuando vayamos avanzando en el pasaje, una versión diferente, una versión textual basada en manuscritos más antiguos, mejor conservados, y que es la Biblia textual. Vamos a leer estos primeros versículos. Dice el texto: después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, justo a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Estos primeros versículos nos introducen en el cuándo y el cómo y el dónde ocurren estos hechos que narra el pasaje bíblico. Vamos a ir viendo cómo. ¿Cuándo ocurren estos hechos? Si leemos detenidamente bien el pasaje, el versículo 1 nos dice: después de esto, ¿después de qué? Pues después de lo que ha ocurrido en los capítulos anteriores. Si hubiésemos leído los capítulos 3 y 4 de Juan, habríamos visto que en esos capítulos tuvo lugar un pequeño conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús estaban empezando a bautizar más discípulos que los de Juan. Y este pequeño detalle es importante. Si vemos este texto con nuestros ojos, vemos que hay un detalle interesante, y es que Juan el Bautista aún estaba vivo. Por lo tanto, si le preguntamos al texto cuándo ocurren estos hechos, ocurren en los principios del ministerio de Jesús. ¿Podemos concretar un poco más? Pues sí. El texto bíblico en Lucas 3:23 nos dice que Jesús, al comenzar,
tenía como 30 años. Por lo tanto, si os fijáis, con estos pequeños detalles podemos concretar que nos encontramos en el primer año del ministerio de Jesús, que estamos en el siglo I y aproximadamente en el año 30. ¿Veis? Cuando preguntamos al texto, yo siempre le digo a mis muchachos de GBU que hay que hacer un montón de preguntas al texto bíblico, porque descubrimos muchas cosas. Además, nos introduce en un contexto geográfico, nos dice dónde se desarrolla esta acción. El versículo 1 dice que hubo una fiesta de los judíos y que Jesús subió a Jerusalén. Por lo tanto, este texto se desarrolla en Jerusalén, que en aquel entonces, en el siglo I, era todavía una provincia del Imperio Romano. Visto en un mapa, podemos ver algunas de estas provincias. Esta es la provincia de Judea, al norte Samaria, más al norte Galilea, con la ciudad de Nazaret, de donde era Jesús. Pero los hechos tienen lugar aquí, en Jerusalén, la capital de Judea. Pero además el texto nos da otros detalles que nos permiten concretar todavía más. Nos dice que ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Estamos en este estanque y si prestamos atención a la palabra que ha utilizado el texto bíblico, dice hay un estanque, no dice había un estanque. Recordad que en el año 70 las tropas romanas, comandadas por Tito, entraron en Jerusalén y destruyeron gran parte de la ciudad, incluido el templo. Sin embargo, en el momento en que fue redactado este texto bíblico, el estanque todavía estaba en pie, todavía no había sido destruido. El Evangelio de Juan fue redactado en algún momento entre la muerte de Jesús en el año 33 y el año 70, en el que quedó destruida gran parte de la ciudad. Por lo tanto, este es otro detalle. El Evangelio que estamos leyendo no es un Evangelio escrito décadas o siglos después de que ocurrieran los acontecimientos, sino muy poquito después de que estos ocurrieran. Hay un estanque. Pero además, dice el nombre de ese estanque, que en hebreo es Betesda. Si nos vamos al texto griego, en este estanque de Betesda, estas son las letras griegas con las que se escribe, que con nuestros caracteres latinos se leería Betesda, pero el texto dice que en hebreo se llamaba Betesda. Si nos vamos a las palabras hebreas para el nombre de este estanque se llamaba Betesdatayín. ¿Y por qué es importante esto? Si alguno tiene algún conocimiento de hebreo, veo por ahí a Susana, os daréis cuenta de que esta no es una palabra en singular. No estamos hablando de el estanque, sino que es una palabra en plural. Los estanques de Betesda, Betesdatayín, 2 estanques. De hecho, si visitáramos el Museo de Israel que hay en Jerusalén, veríamos que hay una maqueta de la antigua ciudad y en ella hay 2 estanques que el historiador Flavio Josefo, el historiador más importante del siglo I, llama los estanques gemelos de Jerusalén, porque efectivamente eran 2 estanques iguales, estaban a diferente altura, uno más alto, otro más bajo. De hecho, estos estanques en el Antiguo Testamento se les llama el estanque de arriba y el estanque de abajo, y estos estanques tenían unos pórticos y era aquí donde se lavaban las ovejas antes de entrar al recinto del templo. Este murete que vemos aquí es la muralla exterior que recorría todo el recinto del templo y por esta puerta entraban las ovejas después de que se hubieran lavado aquí para ya entrar al templo y ser sacrificadas. La vista a vista de pájaro de esta antigua ciudad de Jerusalén nos muestra por una parte el templo, toda esa muralla exterior que lo recorría, la puerta de las ovejas y aquí al lado 2 estanques gemelos que eran los estanques de Betesdatayín. Las excavaciones arqueológicas que se hicieron hace unas décadas en Jerusalén sacaron a la luz estas ruinas de estos estanques y aún se pueden ver
algunos de esos pórticos que menciona el texto bíblico. Incluso podemos ver este pasillo donde probablemente se acumulaban todos esos ciegos, enfermos e impedidos. Esta pared vertical estaría cubierta por el agua y esos pórticos bajo los cuales estaban esos enfermos, probablemente resguardándose pues del calor, del sol, del viento, etc. Volvemos a nuestro texto bíblico. Dice, y todos esos ciegos esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Debo decir que este texto, que corresponde a la segunda mitad del versículo 3 y al versículo 4, no aparece en los manuscritos más antiguos. Se cree que es un añadido de algún copista que consideró necesario dar algún tipo de explicación de por qué todos esos enfermos estaban ahí en el estanque esperando el movimiento de las aguas. Lo que ellos no sabían y que las excavaciones han puesto de manifiesto es que las aguas de estos dos estanques estaban comunicadas entre sí y una entrada súbita de agua en uno de los estanques podía provocar un movimiento aparentemente inesperado en las aguas del otro. Y esa superstición de no entender o de no saber qué es lo que está pasando, mucha gente lo interpretaba como algo sobrenatural. Pero si nos fijamos en lo que dicen estos versículos, veremos que nos choca porque no concuerda con lo que aparece en el resto de la Biblia. ¿En qué otra parte de la Biblia vemos nosotros a los ángeles interviniendo en la vida de los hombres, haciendo sanidades? ¿Verdad que no? ¿Quiénes son los personajes que han hecho sanidades en la Biblia? En el Antiguo Testamento tenemos a los profetas. Y en el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos? A Jesús y a sus discípulos. Pero no tenemos ningún pasaje en el que veamos a los ángeles interfiriendo o haciendo este tipo de cosas y mucho menos sanidades aleatorias. Por lo tanto, este texto es un añadido y las mejores traducciones ya no lo incluyen. Volviendo a nuestro texto, dice, y había allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. El texto no nos dice el nombre de este pobre hombre, pero sí nos dice que llevaba muchos años enfermo. Es lo que llamaríamos hoy un enfermo crónico, ¿verdad? Una persona que lleva años arrastrando alguna deficiencia, alguna incapacidad, años quizás sintiéndose inferior a los demás, con mala suerte, la vida no me sonríe. Esta persona estaba muchos años en su enfermedad. Cuando leí este texto por primera vez, di por hecho que como el título del pasaje se llama El paralítico de Betesda, pensé que este hombre era un paralítico. Pero como hemos leído antes, este hombre tenía la intención de bajar al agua, ¿verdad que sí? Pero no tenía quien le ayudara. Entonces yo pensé, un momento, si está paralítico, ¿cómo pretende bajar él solo? Y luego me di cuenta de que en el texto bíblico la palabra paralítico no aparece por ninguna parte. Aparece que llevaba 38 años en su enfermedad. Así que mis ojillos de médico y mi curiosidad de médico me llevó a querer investigar un poco más qué palabra griega es la que aparece en el manuscrito de Juan. Es esta palabra, alfa, sigma, tau, epsilon, etcétera, que en nuestros caracteres latinos sería asteneia, que en español es astenia. ¿Sabéis lo que es la astenia? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la astenia primaveral? Esa debilidad, ese cansancio, esa falta de fuerza, ¿verdad? Porque la palabra astenia lo que significa es debilidad. Este hombre no estaba paralítico. Este hombre tenía alguna enfermedad muscular en las piernas, quizá incluso una polio, que en aquella época era bastante frecuente, que le había dejado débil de las piernas. No estaba paralítico, estaba débil. Y en relación con esto, fijaos lo que nos dice el texto bíblico a continuación. Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así,
le dice, ¿quieres ser sano? Me gustaría que prestáramos atención a los 3 verbos que aparecen en este pasaje. Jesús lo vio. Dios te ve. ¿Crees que eres insignificante? ¿Crees que tu presencia pasa desapercibida a los ojos de Dios? No. Dios te ve. Y además te ve como nadie más. Segundo verbo. Dios le conoció, conociendo que llevaba ya mucho tiempo así. En relación con esto hay un versículo en Hebreos que dice, no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. ¡Qué tremendas palabras! No pasamos desapercibidos a los ojos de Dios. Él nos conoce mejor que nadie. Ante Él estamos desnudos, expuestos, con todas nuestras virtudes y con todas nuestras miserias, con esos anhelos y deseos profundos de nuestro corazón. No pasan desapercibidos a Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Pero pobre de nosotros si este versículo se quedara solo así, en que tenemos que dar cuenta a Dios. Tan solo unos versículos más adelante nos dice este mismo libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote es Jesús, que nos ve, que nos conoce y que a pesar de que nos conoce, se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Qué bueno es que antes del juicio de Dios venga la compasión de Dios, porque Él se compadece de nosotros. Y esto fue lo que Jesús hizo. Jesús le vio, Jesús conoció su necesidad, su debilidad, y a continuación, verbo número 3, le dice, le habla, se dirige a Él. Jesús no pasó de largo. Jesús no se quedó en una reflexión, pobre hombre, ¿cuánto tiempo lleva enfermo? Ni siquiera cayó en la reflexión de, ¿qué habrá hecho para estar así? Cuando Dios nos conoce, toma la iniciativa y nos habla. Se dirige a nosotros para hacernos llegar su compasión. Y la pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? Jesús no le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿A qué estás esperando? ¿Qué has hecho para acabar en esta situación? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Era evidente que ese hombre estaba ahí porque quería ser sano, pero Jesús no va derrochando su poder a diestra y siniestra, regalando sanidad a quien no la quiere. Jesús hace su ofrecimiento y a continuación es el hombre el que tiene que responder a ese ofrecimiento. ¿Quieres ser sano? La pregunta parece de perogrullo, pero no lo es. Jesús nos hace un ofrecimiento. Dios nos pregunta y nos deja a nosotros la capacidad de responder. Esta pregunta fue formulada hace más de 2000 años, pero sigue vigente hoy para ti. ¿Quieres ser sano? Veamos la respuesta que le dio este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Vamos a ver con ojos especiales esta respuesta. Vamos a ver lo que no tiene y lo que sí tiene. En primer lugar, lo que no tiene. Esta respuesta no tiene sarcasmo, no tiene ironía. Este hombre no respondió a Jesús, que si quiero ser sano, ¿a ti qué te parece? ¿Qué crees que estoy haciendo aquí, tomando el sol? Este hombre no respondió con sarcasmo. A veces las personas que arrastran una enfermedad durante mucho tiempo se vuelven amargadas, resentidas con la vida, están enfadados con el mundo y responden de forma fea
a preguntas que han sido formuladas con la mejor de las intenciones. Pero este hombre no tenía esta acritud. Lo que sí tiene su respuesta es una valoración totalmente sincera, objetiva y tremendamente realista de su situación. Porque este hombre está viniendo a decir, quiero, pero no puedo. Por mis propios medios, no puedo. Y tampoco tengo a un hombre que me ayude. Esta es, en resumen, la condición en la que todos nosotros nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Nos encontrábamos postrados ante los efectos que el pecado ha provocado en nuestra vida y por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer para salir de esa situación. Y tampoco tenemos a ningún hombre que nos ayude a ser restaurados. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a ese sumo sacerdote que ha pasado por todo, sin pecado. Necesitamos recurrir a Él para que Él nos ayude a salir de esa situación. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero por otra parte, sorprende que este hombre, que ha sido capaz de reconocer, quiero, pero no puedo, siga ahí. Porque podríamos preguntarle, vale, si tú eres consciente de que no puedes, ¿qué haces aquí? ¿A qué estás esperando? ¿Qué clase de fe tenía este hombre que a pesar de sí mismo sigue ahí, esperando un milagro? Es la clase de fe que sabe que para Dios no hay nada imposible. Es la clase de fe que espera un milagro, que está por encima de tus posibilidades. En relación con esto, las palabras que nos dio Jesús a través de Jeremías, la que nos dio Dios. Yo soy Yahvé, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¡Wow! Tremendas palabras. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nuestro Dios no solamente es el Dios de lo posible y de lo imposible, es que ni siquiera es difícil para Él. ¿Te crees una causa perdida? ¿Crees que lo tuyo ya no tiene remedio? Te equivocas. Para Dios no hay nada imposible. Tienes que responder con fe, depositar tu fe en el Dios para el que nada es imposible, para el que nada es difícil. Esta es la fe que tenía este hombre. Y cuando Jesús vio esta fe, le dijo, levántate, alza tu catre y anda. Vamos a prestar atención a los 3 verbos, a las 3 órdenes que le dio Jesús. En primer lugar, levántate. Ya no puedes seguir ahí postrado. Cuando dices que sí a Jesús, Jesús te levanta de tu situación, te vuelve a poner sobre tus pies, te devuelve la dignidad, te saca del hoyo del pecado y te restaura como persona. Verbo número 2. Alza tu catre. Esta orden se la podría haber obviado Jesús, porque era sábado. No era lícito que este hombre cargara con un peso. Pero Jesús no hace nada por azar. El Señor quiere demostrarnos así que aunque hayamos respondido que sí a Jesús, tenemos que cargar con ese recuerdo que nos trae a la memoria de dónde nos ha sacado Jesús, lo que ha hecho en nuestra vida, de dónde estábamos y cómo estamos ahora. Coge tu catre, llévalo contigo, no olvides de dónde te ha sacado Jesús. Y orden número 3, anda. Ahora vas a hacer lo que antes no podías hacer. Ahora vas a demostrar andando, con tu movimiento, con tu caminar, con tu día a día, lo que Dios ha hecho en tu vida. Levántate, coge tu catre y anda. Los cristianos que hemos aceptado a Cristo tenemos que hacer esto cada día. Da igual de dónde nos ha sacado Jesús. Llevamos con nosotros ese recuerdo y seguimos adelante, obedeciendo a Jesús. A continuación, dice el texto bíblico, que inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era sábado aquel día. Mirad, este hombre no dudó de la palabra de Jesús. Inmediatamente obedeció,
No se puso a discutir y decir, oye, un momentito, es que hoy es sábado, yo no puedo llevar este peso, la ley lo prohíbe. No, obedeció inmediatamente. Jesús acababa de demostrarle que acababa de saltarse las leyes de la naturaleza, sanándole milagrosamente. Y ese hombre tenía capaz también de saltarse la ley. Recordemos que la sociedad judía practicaba muy seriamente lo que se podía y no se podía hacer en sábado, pero este hombre obedeció a Cristo de manera inmediata. Claro, las consecuencias no tardaron en llegar. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, «Es sábado, no te es lícito cargar el catre». Qué lamentable escena. Estos judíos tenían delante de sí a un hombre que acababa de ser sanado, pero a ellos solo les importaba que se había transgredido la ley. No os quepa duda de que en este mundo vamos a tener personas a nuestro alrededor a las que les va a faltar tiempo para señalarte con el dedo la falta que has cometido, que les encanta ver la paja que hay en tu ojo y ellos no ven la viga que hay en el suyo. Estos hombres no eran ni cojos ni paralíticos, estaban ciegos, sufrían ceguera espiritual, porque tenían delante de sí un milagro y no eran capaces de verlo. Pero el hombre les respondió, «El mismo que me sanó, me dijo, alza tu catre y anda». Esto a simple vista podría parecer que este hombre le está echando la culpa a Jesús, ¿verdad? No, es que a mí me ha dicho que me levante y yo. Y no sería la primera vez que en la Biblia vemos que alguien le echa la culpa a alguien, ¿verdad? ¿Os acordáis de Adán? No, es que la mujer que me diste me dijo que comiera. Pero no es este el asunto. Este hombre no está echándole la culpa a Jesús. Este hombre está diciendo, Él me sanó y yo le he obedecido. El que ha tenido poder para sanarme, tiene poder para decirme lo que tengo que hacer ahora con mi vida. ¿Lo veis? Este hombre estaba sujeto a la ley del sábado y no era libre. El sábado se había hecho para descanso del hombre, pero las leyes y las puntualizaciones que les habían añadido habían convertido el sábado en un día en el que el hombre estaba encorsetado, no podía hacer grandes cosas, no podía coger peso, no podía caminar X metros, estaba preso del pecado. Lo que Jesús había hecho con él era liberarle de todo eso. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo alza y anda? De nuevo la pregunta es terrible. Vamos a ver lo que hay y lo que no hay en esta pregunta. Lo que no hay es palabras como ¿quién te ha sanado? ¿Quién ha hecho ese milagro contigo? Para acudir a él. No le preguntan esto. Le preguntan quién es el judío osado que ha sanado siendo sábado. ¿Quién es el judío osado que te ha dicho que cojas tu catre y te pongas a caminar? La curiosidad de estos hombres no va encaminada de ver quién es el que ha hecho el milagro, sino que pretenden encontrar al transgresor de la ley. No se puede estar más ciego ni más obsesionado. Y a veces también entre los cristianos nos encontramos a personas que están mucho más preocupadas en que se cumpla todos los puntos de la ley, todos los estatutos, que ver cómo el Espíritu Santo mueve y levanta a las personas. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado por el gentío que había en el lugar. Nos podemos imaginar la escena, ¿verdad? Este hombre se pone de pie, se mira las piernas asombrado y para cuando quiere levantar la cabeza Jesús no está. Jesús se ha ido. No ha dado ni tiempo de que le diera las gracias. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer y se marchó. ¿Y qué era lo que Jesús había venido a hacer? ¿Os acordáis de las palabras de Isaías que leyó y que esa profecía se cumplió en ese momento en su persona? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos. Jesús había venido en esa primera venida a traernos buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que Dios te ve, que Dios te conoce, que Dios te ama, que Dios se compadece de ti, que Dios quiere reconciliarse contigo. ¿Quieres reconciliarte tú con Él? Jesús vino a vendar los corazones desgarrados. Qué bonitas palabras. Jesús, el médico divino, vendando ese corazón desgarrado por esos zarpazos que a veces nos da la vida. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Jesús no sacó a nadie de la cárcel, pero nos liberó de una cárcel que no tiene barrotes. Nos liberó del yugo del pecado, de las consecuencias del pecado. Nos ha dado libertad en Él. Esto es lo que hizo Jesús, y conforme lo hizo se marchó. Después de esto, lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Este hombre no sabía quién era Jesús, pero cuando fue al templo a adorar, a dar gracias por su sanidad, se encontró a Cristo. Y de nuevo Jesús toma la iniciativa y vuelve a ser Él quien le hable. Y ahora le dice lo que antes no le dijo: mira, no peques más. De estas palabras se deducen dos verdades. Una de ellas es que este hombre era pecador. El texto dice: no peques más. Pero también nos dice la actitud que debemos seguir. El cristiano que ha dicho sí a Jesús tiene que ser un cristiano que huye del pecado, para que no nos suceda algo peor. Todos sabemos que hay conductas en esta vida que vienen aparejadas de consecuencias nefastas, ¿verdad? Sabemos que fumar mata, que el alcohol perjudica, sabemos que las drogas son dañinas, tener relaciones sexuales de riesgo, incluso una conducción temeraria. Hay cosas que vienen aparejadas de sufrimiento y Dios nos lo quiere evitar. Dios con sus mandamientos no pretende ser un Dios cortarrollos que nos prohíbe 1001 cosas para que no nos lo pasemos bien. Dios es un Dios de amor que, como sabe lo que es bueno para nosotros, nos aconseja porque no quiere que nos suceda algo peor. Esa es la actitud del cristiano. A partir de ahora somos pecadores redimidos que huimos del pecado y que intentamos no pecar más. Debemos llevar esa vida que huye del pecado. Y a continuación el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora ya sabe quién es la persona que le ha sanado. Ahora ya sabe quién es. Recordad que él no podía saberlo. Jesús estaba iniciando su ministerio. Jesús todavía no era famoso. Pero ahora que sabe quién es el que ha restaurado su vida, va y lo cuenta. Va y les busca y les dice: es Él, es Jesús quien me sanó. Lo que quieran hacer los demás con esa información es cosa de ellos. Si hubiéramos leído los versículos posteriores, habríamos visto que estos hombres, al saber que había sido Jesús, el judío osado que había transgredido la ley, comenzaron a perseguirlo. Y en este mundo solo hay dos clases de personas: las que siguen a Cristo y las que persiguen a Cristo. O estás con Cristo o estás contra Él. Pero este hombre hizo lo que tenía que hacer, lo que sentía en su corazón que tenía que hacer: compartir con los demás quién era el que había obrado ese milagro en su vida. ¿Cómo vas a responder tú a la pregunta de Cristo? ¿Quieres ser sano? Porque esta pregunta se formuló hace muchos años, pero sigue siendo vigente hoy. ¿Quieres que Jesús te restaure como persona, que te levante y te ponga sobre sus pies otra vez? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres quedar libre del pecado? ¿Hay alguien en esta mañana que está sintiendo que esta pregunta es para él? ¿Hay alguien en esta mañana que está sintiendo que esa pregunta le llega al corazón? Dios te ve. Dios te conoce. Y te brinda su misericordia. ¿Quieres? No te va a obligar. ¿Quieres ser sano? Puedes levantar tu mano o puedes acercarte al pastor cuando acabe el culto. Pero esta pregunta es para ti, si aún no la has respondido. Es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quieres?
Y finalmente, para aquellos que ya hemos respondido que sí a Jesús, solo nos quedan dos cosas: obediencia inmediata y testimonio. Obediencia a aquel que te ha sanado. Cristo hizo esto por mí y yo ahora le obedezco con mi vida. Y testimonio, con mi vida, en mi andar, pero también con mi palabra, diciéndole a otras personas: mira lo que Jesús ha hecho por mí. Que el Señor os bendiga.